Hola amigos de YouTube, soy Daishi y hoy les hablaré sobre los tres tigres de Indonesia. Comencemos. El tigre de Java. El tigre de Java Panthera tigris sondaica es una subespecie de tigre, hoy extinta, que se encontraba originalmente en la isla indonesia de Java. De aspecto bastante similar al tigre de Sumatra Panthera tigris sumatrae, se diferenciaba de este por su pelaje más oscuro y rayas negras más finas, abundantes y apretadas. Algunos ejemplares de esta subespecie llegaban a tener más de 100 rayas, muchas más que cualquier otra subespecie de tigre. Asimismo, el pelo de las mejillas de los tigres de Java era más largo que el de los demás tigres, y las rayas de los flancos y la espalda se distribuían por parejas. Se conocen fósiles de tigres primitivos en Java Panthera tigris trinilensis de hasta 1,2 millones de años de antigüedad, pero los modernos tigres de Java no descendían de estos, sino que llegaron a la isla a finales del Pleistoceno o principios del Holoceno, provenientes del norte. Fueron abundantes hasta el siglo XIX, cuando la población humana comenzó a incrementarse en Java y destruyó cada vez más áreas de bosque para destinarlas a la agricultura. A esta pérdida de hábitat se añadió la caza, el tráfico de sus pieles y la disminución de las presas potenciales del tigre, que ocasionó a su vez un aumento de la competencia por conseguir lo que quedaba de estas con otros depredadores de la isla como leopardos y perros salvajes. En menos de 100 años, el tigre de Java pasó de ser considerado una peste a un animal en peligro. En la década de 1950 la población total ya se había reducido a 20 o 25 individuos dispersos por toda la isla, y en 1960 desaparecieron incluso del Parque Nacional de Ujung Kulon, famosa reserva natural de Java que acoge a los últimos rinocerontes de la isla. El último lugar donde persistieron los tigres fue una remota área montañosa del sureste de Java llamada Meru, Betiri, que fue protegida en 1972, aunque eso no le salvó de padecer la tala y roturación ilegal. Ese año se produjo el último avistamiento confirmado en la zona, y en 1979 se localizaron por última vez unas huellas que podrían corresponder a 3 ejemplares diferentes. Desde entonces no hay evidencias fiables de la existencia del tigre de Java, a pesar de que se han realizado algunos supuestos avistamientos desde 2008 a 2010, que probablemente corresponden en realidad a leopardos. Se sabe que hubo tigres de Java en los zoológicos de Rotterdam, Berlín y varias ciudades de Indonesia, pero toda evidencia de los mismos se perdió durante la Segunda Guerra Mundial. Las reservas creadas en Java a partir de los años 40 eran demasiado pequeñas para sostener una población de tigres y fueron por tanto incapaces de salvarlo. Extinto en 1979. El tigre de Bali o tigre balinés Panthera tigris balica es una subespecie de tigre extinta desde 1937. Esta subespecie, endémica de la isla indonesia de Bali, era la más pequeña de todas, rondando el tamaño de un jaguar. Los machos rondaban los 90-100 kilogramos de peso, un tercio de lo que alcanza la subespecie más grande, el tigre de Amur, y medían entre 2,20 y 2,31 m de largo. Las hembras eran aún más pequeñas, con un peso de 65-80 kilogramos y una longitud de entre 1,9 y 2,11 m. Por su aspecto recordaba fuertemente al también extinto tigre de Java, del que se diferenciaba por su menor tamaño y color más oscuro. Este era un naranja fuerte en costados, dorso y cola, surcado por finas rayas negras, bifurcadas y apretadas, en menor número que en otras subespecies. También se daban manchas negras ocasionales entre las rayas. El vientre y parte de la cara eran blancos. Esta última aparecía surcada por rayas características de esta subespecie. El pelaje era corto y denso en todo el cuerpo. La estructura del cráneo del tigre de Bali presenta importantes diferencias en el hueso nasal y los dientes, que lo diferencian claramente de los cráneos de otros tigres, vivos o extintos. Dada la escasa extensión de Bali, esta isla no podía sostener una alta población de tigres, que necesitan amplios territorios de caza, por lo que la subespecie nativa nunca fue abundante. Con la llegada del siglo XX la población humana aumentó y se aclararon cada vez más zonas de bosque tropical para destinarlas al cultivo. También se persiguió duramente a los tigres por el miedo que inspiraban. Tras la Primera Guerra Mundial, varios cazadores occidentales llegaron a la parte oeste de la isla, única zona donde habitaba para entonces, y abatieron animales por deporte.
El 27 de septiembre de 1937 se cazó el último ejemplar, una hembra, en esta zona. Durante la década de 1940 y en menor medida hasta 1972 se produjeron varios avistamientos no confirmados, pero en fechas posteriores la extinción ya se puede considerar totalmente segura. Hoy en día, los escasos restos del bosque original que quedan en Bali son demasiado pequeños para mantener a un gran felino viviendo en ellos. No obstante, se han documentado en las últimas décadas animales muertos por algún tipo de carnívoro salvaje en la isla que no ha podido ser identificado. ¿Qué se hizo para protegerlo? En el año 1941 se intentó proteger esta especie y se creó el Parque Nacional de Bali en la zona donde habitaban estos tigres, pero no se consiguió nada, ya que lo más probable es que la especie se haya extinguido antes de la creación de este parque. Lamentablemente no hay tigres de Bali criados en cautividad que pudieran ser reinsertados en su medio natural para repoblar. Simplemente dejó de existir entre nosotros. El tigre de Bali y tigre de Java se extinguieron por la culpa del ser humano y la caza furtiva, la tala de su hábitat y el crecimiento de la población sin que le importe la naturaleza y los bosques. Escribir sobre un animal extinto deja una sensación un tanto frustrante, ya que resulta increíble el daño que generamos como especie humana a tan bellos animales. Pensar en que con un poco de mano dura frente a estos cazadores indiscriminados quizás la historia y el destino de este tigre hubiese sido diferente. Lamentablemente el ser humano reacciona frente al caos, difícilmente trata de prevenir y lo que ocurrió con este tigre ha seguido y seguirá ocurriendo con muchas especies más. Es nuestra responsabilidad difundir esta información para crear conciencia y aceptemos que debemos vivir en armonía con todos los seres vivos que habitan este planeta, quizás podamos evitar que se sigan extinguiendo tantas especies por año. Asumamos nuestra responsabilidad y tratemos de cambiar el destino de muchos animales. Esto no puede esperar más. Debemos hacerlo ahora. El tigre de Sumatra parece que correrá la misma suerte que el tigre de Bali y tigre de Java. El tigre de Sumatra está en peligro crítico de extinción. Tomenos medidas para que no se extinga, si no Indonesia perderá a sus 3 tigres iconos de sus islas donde habitan. Ya perdió 2 y el tigre de Sumatra es el que sigue, pero no dejemos que se extinga, por favor. L. tigre D. Sumatra Panthera tigris sumatri S. subspecies D. tigre Q. Southeast in Kuhn Pernicamen La Isla Indonesia D. Sumatra La Poblacion Salvage Southeast Estima entre los 400 y 500 animals. Q. Southeast a group in Sumatra and Los Cinco Parks Nuf C.O. Nolf de la Isla. Los de Ultimos analyzes DADN revelan la existencia de ciertas características genéticas únicas, indicando que el tigre de Sumatra en elemento entre las subespecies y su separación como nueva especie diferente del resto de tigres no southeast antes. Debido a esto, Southeast ha sugerido que deberían destinarse en más esfuerzos a la conservación de los tigres de Sumatra que a los de otras subespecies. La mayor amenaza Q Southeast Sierran Subredelos es la destrucción de su habitat constante incluso en los protegidos parks Nuf C.O. Dolph. Además, 66 tigres murieron por disparos entre 1998 y 2000. Lo que constituye aproximadamente el 20% de la población total. El tigre de Sumatra es el más pequeño de los tigres que sobreviven en la actualidad. Banquos.el siglo XX Southeast podían encontrar otras 2 subespecies menores. El tigre de Java Panthera tigris zondaica y el de Bali Panthera tigris balica, también originarios de Indonesia. Los machos miden de media to 30 m de la cabeza de la cola y pesan unos 120 kilograms. Los hembras miden to 20 m y pesan or no de 90 kilograms. Sus rayas son más delgadas que las de otras subespecies de tigres. Whiteman unibarbo molina más desarrollada. Sobre todo en el caso de los machos. Su pequeño tamaño le permite moverse más fácilmente por la jungla. Además, tienen una membrana entre los dedos de las patas, que al extenderse le convierte en unos nadadores muy rápidos. Por ello, son conocidos por conducir sus presas terrestres al agua, especialmente cuando estos son malos nadadores habitat dentro de la isla de Sumatra.
Los Tigres viven tanto en los bosques de las llanuras y tierras bajas como en los de Montana, así como en muchas áreas no protegidas. Solo alrededor de 400 habitan las reservas y parques nacionales, mientras que el resto está distribuido en áreas relevantes de la agricultura rápidamente. Las reservas tampoco son seguras porque sufren las incursiones de los furtivos y traficantes de pieles, que matan varios tigres cada año. A pesar de los muchos esfuerzos destinados a mantener a los furtivos, el número de tigres que estos consiguen abatir siendo muy elevado. Alimentación. La alimentación de un tigre depende del lugar en el que vive y de la abundancia de presas. Tienen un sentido de la vista y del oído muy agudo, lo que le convierte en unos buenos cazadores. Son animales solitarios, que cazan de noche, desecando sus presas pacientemente antes de atacarlos finalmente por la espalda o los costados. Comen cualquier cosa que pueden cazar, normalmente jabalíes y ciervos, pero a veces también aves, peces o incluso cocodrilos. Los orangutans también podrían ser una presa, pero los tigres los cazan en muy raras ocasiones debido a que estos primates bajan muy pocas veces de los árboles de grade de submodera producción. Los tigres pueden reproducirse en cualquier época del año, en cualquier mes frecuentemente en invierno o primavera. El periodo de gestación es de unos 103 días. Normalmente tienen 2 o 3 cachorros, banco pueden llegar a 6. Las crías nacen ciegas y pesan aproximadamente a 1 kilograms cada uno. Los ojos southeast abren normalmente en el 10º día, banco southeast han registrado algunos cachorros en cautividad que nacieron con los ojos abiertos. Consumen solo leche durante las primeras 8 semanas y, banco después de estas pueden empezar a comer alimentos más duros. Siguen mamando hasta los 5 o 6 meses de edad. Los cachorros abandonan la madriguera por primera vez a las 2 semanas de edad y aprenden a cazar a los 6 meses. Pueden cazar por sí mismos a los 18 meses, y a los 2 años y son completamente independientes. Pueden vivir unos 15 años en la naturaleza y 20 en cautividad. Fin.
El tigre de Bali o tigre balinés Panthera tigris balica es una subespecie de tigre extinta desde 1937. Esta subespecie, endémica de la isla indonesia de Bali, era la más pequeña de todas, rondando el tamaño de un jaguar. Los machos rondaban los 90-100 kilogramos de peso, un tercio de lo que alcanza la subespecie más grande, el tigre de Amur, y medían entre 2,20 y 2,31 m de largo. Las hembras eran aún más pequeñas, con un peso de 65-80 kilogramos y una longitud de entre 1,9 y 2,11 m. Por su aspecto recordaba fuertemente al también extinto tigre de Java, del que se diferenciaba por su menor tamaño y color más oscuro. Este era un naranja fuerte en costados, dorso y cola, surcado por finas rayas negras, bifurcadas y apretadas, en menor número que en otras subespecies. También se daban manchas negras ocasionales entre las rayas. El vientre y parte de la cara eran blancos. Esta última aparecía surcada por rayas características de esta subespecie. El pelaje era corto y denso en todo el cuerpo. La estructura del cráneo del tigre de Bali presenta importantes diferencias en el hueso nasal y los dientes, que lo diferencian claramente de los cráneos de otros tigres, vivos o extintos. Dada la escasa extensión de Bali, esta isla no podía sostener una alta población de tigres, que necesitan amplios territorios de caza, por lo que la subespecie nativa nunca fue abundante. Con la llegada del siglo XX la población humana aumentó y se aclararon cada vez más zonas de bosque tropical para destinarlas al cultivo. También se persiguió duramente a los tigres por el miedo que inspiraban. Tras la Primera Guerra Mundial, varios cazadores occidentales llegaron a la parte oeste de la isla, única zona donde habitaba para entonces, y abatieron animales por deporte. El 27 de septiembre de 1937 se cazó el último ejemplar, una hembra, en esta zona. Durante la década de 1940 y en menor medida hasta 1972 se produjeron varios avistamientos no confirmados, pero en fechas posteriores la extinción ya se puede considerar totalmente segura. Hoy en día, los escasos restos del bosque original que quedan en Bali son demasiado pequeños para mantener a un gran felino viviendo en ellos. No obstante, se han documentado en las últimas décadas animales muertos por algún tipo de carnívoro salvaje en la isla que no ha podido ser identificado. ¿Qué se hizo para protegerlo? En el año 1941 se intentó proteger esta especie y se creó el Parque Nacional de Bali en la zona donde habitaban estos tigres, pero no se consiguió nada, ya que lo más probable es que la especie se haya extinguido antes de la creación de este parque. Lamentablemente no hay tigres de Bali criados en cautividad que pudieran ser reinsertados en su medio natural para repoblar. Simplemente dejó de existir entre nosotros. El tigre de Bali y tigre de Java se extinguieron por la culpa del ser humano y la caza furtiva, la tala de su hábitat y el crecimiento de la población sin que le importe la naturaleza y los bosques. Escribir sobre un animal extinto deja una sensación un tanto frustrante, ya que resulta increíble el daño que generamos como especie humana a tan bellos animales. Pensar en que con un poco de mano dura frente a estos cazadores indiscriminados quizás la historia y el destino de este tigre hubiese sido diferente. Lamentablemente el ser humano reacciona frente al caos, difícilmente trata de prevenir, y lo que ocurrió con este tigre ha seguido y seguirá ocurriendo con muchas especies más. Es nuestra responsabilidad difundir esta información para crear conciencia y aceptemos que debemos vivir en armonía con todos los seres vivos que habitan este planeta. Quizás podamos evitar que se sigan extinguiendo tantas especies por año. Asumamos nuestra responsabilidad y tratemos de cambiar el destino de muchos animales. Esto no puede esperar más. Debemos hacerlo ahora. El tigre de Sumatra parece que correrá la misma suerte que el tigre de Bali y tigre de Java. El tigre de Sumatra está en peligro crítico de extinción. Tomenos medidas para que no se extinga, si no Indonesia perderá a sus 3 tigres iconos de sus islas donde habitan. Ya perdió 2 y el tigre de Sumatra es el que sigue, pero no dejemos que se extinga, por favor.